tocar en el día de hoy la siembra productiva. Definitivamente ese es el tema que vamos a tocar. Hemos venido hablando de muchas cosas que el Señor ha ido colocando a lo largo de este tema, y habíamos hablado de los animales que sirven para la siembra, pero después habíamos hablado de pasajes bíblicos que tenían que ver con esos animales que han dado enseñanza a nuestras vidas. Y definitivamente en el día de hoy el Señor ya nos toca el tema de la siembra, y que es necesario que la siembra sea productiva. Por eso quiero que ustedes me acompañen en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, en este pasaje que es importantísimo que tengamos en cuenta en nuestra vida. Nosotros siempre queremos éxitos, queremos alcanzar metas, queremos lograr superar muchas circunstancias y adquirir la bendición en nosotros y en nuestras familias y en los nuestros. Pues es bueno que aprendamos una serie de cosas que vamos a hablar en el día de hoy. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. No os engañéis. El hombre muchísimas veces se engaña a sí mismo. El hombre a sí mismo muchas veces se da contentillo, muchas veces entiende o permite que el enemigo le engañe, y otras veces él mismo se engaña, porque a veces le echamos todas las culpas al enemigo, y muchísimas veces, quizás cuando lleguemos allá arriba, nos vamos a sorprender que muchas cosas no es del enemigo, sino cosas en nuestra misma vida que no habíamos querido dejar de lado. Entonces lo primero que dice es: no nos engañéis, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Usted se puede engañar a sí mismo. Sabe que el mentiroso por un tiempo está diciendo algo y es consciente que está diciéndole mentira a los demás, pero llega un momento en que termina creyéndose su carretilla, y los demás saben que él es mentiroso, pero él está creyendo su propia mentira. Mi papá me dijo una vez que ciertos términos dichos por la web, como se ve internacionalmente, muchos no lo van a entender, y él tiene toda la razón. Consejo sabio. Yo ahorita dije carretilla, te tuve que arreglarlo enseguida, ¿verdad? Mentira, pero ya aprendieron otro término. Carretilla, mentira. Término muy costeño. Pero muchos mienten y terminan creyéndose ellos mismos su mentira. Hay muchos que dicen muchas cosas, y definitivamente algo debemos nosotros tener claro, y es que no nos engañemos, hermano. No nos engañemos a nosotros mismos. Segundo, Dios no puede ser burlado, porque si usted se engaña a sí mismo, pero Dios sí que sabe lo que hay en lo profundo del corazón del hombre. Él conoce intenciones, conoce todo. El hombre dice allí: todo lo que sembrare, eso cosechará. Entonces a veces uno dice: bueno, pero ¿por qué le pasa esto a esta persona? Y solamente Dios sabe. Porque nosotros podemos mirar hasta aquí y estar convencidos de algo, pero muchas veces no nos damos cuenta por qué le suceden esas cosas a esa persona. Y hay veces que es que la misma persona se engaña y hasta alcanza a engañar a los que están alrededor. Pero a Dios nadie puede burlar. A Dios nadie puede burlar. Y todo lo que sembramos, eso mismo cosecharemos. Entonces, hay un alto que tendríamos que hacer en la vida. Sería bueno que nosotros meditáramos qué hemos hecho hasta este momento, o yo diría más bien que meditáramos qué hemos conseguido, el fruto de lo que hemos hecho, que miremos el fruto. La Biblia dice claro: por sus frutos le conoceréis. Los frutos, ¿dónde están los frutos? ¿Qué ha pasado? Sencillamente un chico que estudia aprende, ¿o no? Pero uno que puede recibir un grado y de pronto un cartón así de grande, ¿verdad? Y exaltado, qué bueno, la fiesta y toda la cuestión porque triunfó. Pero cuando se presenta la hora real, no tiene nada aquí, no tiene nada de entendimiento. Va a cosechar de eso, porque pueden recibirlo, inclusive va con la mejor pinta
de marca, los zapatos y la pinta del momento, de moda, elegantísimo, y puede presentarse a toda una entrevista y aún entrar en una empresa, en un puesto preeminente, pero no más empiece a laborar e inmediatamente saldrá a luz el fruto de la ignorancia. Esto es un ejemplo, esto es un ejemplo. Así es en todo lo que hacemos en la vida. Siempre se va a reflejar el fruto de lo que nosotros hacemos. Si nosotros cosechamos amistad, si sembramos amistad, vamos a cosechar amistad. Hay veces que inclusive ni siquiera es la persona que se siembra, puede aparecer por otra parte, pero puedo asegurarles que todo lo que hagamos tendrá su resultado. Si lo que hacemos está correcto, va a tener un resultado de esa manera. Pero en lo que nos equivocamos tendremos y miraremos los resultados. Entonces allí es donde más de una vez un padre tiene que dejar de echarle tanto las culpas a los hijos, como que mirar cómo fue que sembró. Y entonces más de un padre tiene que decir, realmente fallé. Pero ¿queda para llorar tristemente toda la vida? No. Empieza una esperanza, porque cuando reconocemos, entonces tenemos la oportunidad de pedirle a Dios ayuda verdaderamente e iniciar un proceso diferente que también dará su cosecha. Que lo importante es primero reconocer dónde hemos errado, para que después de haber reconocido no quedarnos allí, sino que realmente arrepentirnos, que lo que quiere decir es eso, cambio, y al desear el cambio iniciar un nuevo proceso que de pronto es más arduo y de pronto puede ser doloroso. Yo voy a decirle a usted que eso puede llegar a suceder, que puede ser doloroso, que puede ser largo, que puede ser arduo, esforzado. Hay que ser esforzado y valiente, pero de que va a resultar en un buen fruto, va a pasar. Queremos que las cosas nos salgan bien, tenemos que empezar por sembrar bien. Tenemos que empezar por hacer las cosas bien. Todo, un padre, un esposo, una esposa. Hay historias en el matrimonio que muchas veces el hombre le echa la culpa a la mujer, y ya lo sabemos perfectamente, y la mujer le echa la culpa muy bien, a la serpiente. Y entonces ni él tuvo la culpa, ni ella tuvo la culpa la tuvo la serpiente, y como no pudo hablar, se fue volando. Como se salió con la suya, se fue, ya me salí con la mía, lo logré, me voy. Podemos echarle la culpa, ¿y qué hacemos con echar las culpas? El punto es llegar al proceso de Dios, y es: miro qué fue lo que hice, dónde estuvo mi falla, y lo principal es poner a Dios en esa situación y empezar a escucharle a Dios, porque le digo: Señor, haz tu santa voluntad, pero el Señor le dice que se calle y no se calla. Señor, haz tu santa voluntad, pero el Señor le dice que se esfuerce y no se esfuerza. Tampoco puede ser de esa manera. Es que definitivamente tiene que usted poner de su parte, esforzarse y ser valiente. Ahora, ahí en la Biblia, en Jeremías, habla la Biblia de que tuvieron heredad y no aprovecharon nada. Hay ocasiones en la vida en que se nos brinda la oportunidad y no se aprovecha para nada. Muchas veces hay personas que se les brinda becas para estudiar, se les brinda oportunidades por doquier, oportunidades para laborar, y no las aprovechan. La Biblia habla de que se le da heredad y no se aprovecha. Jeremías 12, versículo 13, en la parte B dice así. Dice: tuvieron heredad, mas no la aprovecharon. Pero yo quiero decirles que muchísimas veces nosotros podemos tener cosas que no aprovechamos. Talento. Por ejemplo, estaba hablando de Ordóñez, siempre me olvida el nombre. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo. Pero un talento puesto en las manos de Dios, me explico.
un talento, cada uno, y eso sí estoy segura, todos nosotros tenemos talentos de parte de Dios. Lo que importa es que tanto lo ponemos en las manos del Señor. Tuvieron heredad, mas no la aprovecharon. Hay quienes tienen su vista, mas no la aprovechan, sino para lo malo. La Biblia habla ojos llenos de adulterio. Tienen los ojos, pero ¿para qué lo usan? Tienen los oídos, pero ¿para qué los usa? ¿A dónde está puesto lo que usted tiene? Sus fuerzas, sus manos, sus capacidades intelectuales. Allí es donde tendríamos que tener un alto en la vida para nosotros mirar si Dios nos ha entregado, qué heredad nos ha entregado Dios a nosotros. Y la mayor que nos ha entregado es ser hijos de Dios. La mayor heredad es ser coherederos en el reino de los cielos. ¿Qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Se quedó ya en mi corazón y en mi cuarto el ser hijo de Dios, o yo estoy procurando bendecir a otros? ¿Se quedó en mi cuarto de pronto con el esposo, con los hijos en mi habitación o en mi casa, o yo me extiendo para poder bendecir a otros? ¿Dónde está lo que Dios nos ha dado a nosotros? Y tenemos que pensar tanto en nuestras capacidades para nuestro propio bienestar humano, porque yo estoy hablando en los diferentes ámbitos, amados, en el alcanzar metas, pero las alcanza, pero no se dispone a hacer las cosas. No se dispone a hacer. Yo creo que cuando una persona se dispone y siembra, cosecha. Porque es que la Biblia dice, de todo lo que sembrares, eso también cosecharás. La persona que se la pasa maldiciendo va a cosechar. Porque la gente que está alrededor no va a querer estar, no va a querer escucharle. El que siembra, en cambio, una palabra de aliento y de ánimo, ese es diferente, ese es buscado. Ahora, dice la Biblia, nuevamente lo digo, de lo que siembren cosecharán. Mire el fruto. Y según sea el fruto, entonces usted puede en este tiempo decirle, gracias a Dios, me diste la oportunidad, la aproveché, pero me queda toda una vida por delante, así que no me puedo quedar con la gloria de un día. No nos podemos quedar con la victoria de un día. Si hubiera sido así, Colombia hubiera sido campeona. Pero el día que se pierde, se pierde. Y ya no se puede volver atrás. Vuelve otra oportunidad de otro nuevo mundial, otras nuevas cartillas y otras nuevas camisetas, para hacer de nuevo otra historia. Pero, bueno, y sin el árbitro. Con otro árbitro. Lo escuché. Con otro árbitro. Pero, amados, todo acto tiene su consecuencia. Todo tiene su consecuencia. Yo creo que es tiempo de que aprendamos que es necesario sembrar. Ahora, ya teniendo claro que es importante sembrar, creo que nosotros debemos aprender cómo ser productivos. El trigo, que es lo que Dios nos ha estado hablando, cómo se siembra el trigo. Yo estuve investigando. Miré que lo primero que se hace es preparar el terreno. Se prepara el terreno para que el terreno esté parejo. Entonces, en ese preparar del terreno se tiene que ir nivelando, se tiene que ir quitando piedras, se tiene que ir arando. Se tiene que ir arando, se tiene que ir trabajando ese terreno. Creo que una cosa tenemos que aprender entonces nosotros en eso natural, llevarlo entonces a un contexto espiritual o de pronto hasta de su propia alma. En el contexto espiritual es que si nosotros queremos que Dios entre en nuestro corazón, nosotros tenemos que arrepentirnos. Al arrepentirnos, entonces se va quitando de nuestra vida piedras, malezas y cosas que no van a permitir que fructifique Dios en nosotros. Si lo miramos en lo espiritual para nosotros, pero si lo miramos en lo espiritual para otros, entonces tenemos que pensar en que otros también necesitan esa bendición
plantación de la semilla de Dios en su tierra, y que la forma de hacerlo es preparar primero la tierra, y la forma de prepararla se llama oración. Miren, a su lado, cerca de usted, en el trabajo, en la parada del bus, casi siempre se va a encontrar las mismas personas si usted tiene un horario específico, en la empresa, en la casa donde labora, a donde quiera que usted esté, en el colegio, en la universidad, el vecino o el familiar, ninguno de nosotros es ermitaño. Y si usted no tiene a nadie cerca, pues entonces salga a buscarlo. Pero siempre hay una persona, hay muchos alrededor suyo, pero yo le quiero decir no poniendo el gran trabajo, poniendo el mínimo esfuerzo que usted puede hacer, el mínimo esfuerzo, Empiezo por preguntarle, ¿usted ha puesto su mirada en una persona para decirle lo que Dios hizo en su vida? Para decirle lo que usted sabe, que usted es hijo de Dios por causa de la fe, para decirle que Jesucristo murió y resucitó, para decirle lo que le ha hecho el Señor en su vida, para decirle que existe la palabra de Dios que tiene sabiduría, para decirle que la vida le puede cambiar, para darle esperanza, para darle fe, para darle una palabra. Una persona, no sé si la tiene, pues es necesario, y ojalá Dios permita que el día de hoy ustedes se salgan de este lugar pensando en uno que usted le pueda transmitir lo bueno que usted ha recibido. Esto es en el alma, pero también en lo material. En lo material empieza todo. Usted quiere empezar un proyecto, una empresa, algún negocio, quiere empezar a hacer algo en su vida económica, tiene algo que hacer. Empiece por orar, pero orando vaya descubriendo todo aquello que tiene que cambiar en su vida, lo que tiene que transformar en su vida. El primer punto es preparar el terreno. Preparar el terreno entonces representa eso, arar. Preparar el terreno significa eso, estar orando. Ahora, el terreno en cuanto a nivelar el terreno. El segundo punto, que lo que ellos hacen es abonar el terreno. Se abona el terreno. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de que es necesario que nosotros antes de seguir eso me acordé de algo que me es importante mencionar. En el arar, cuando nosotros quitamos piedras, quitamos maleza, hay un punto que es bien importante, amados hermanos, un punto importantísimo. ¿Saben? Tenemos que aprender a perdonar. Y tenemos que aprender a pedir perdón de veras. Porque hay una petición de perdón falsa. Hay una petición de perdón en la que hasta la misma persona se engaña y dice, ya yo pedí perdón. Es que yo pedí perdón, pero el malestar sigue ahí. Es que ya yo le dije, pero le sigo resintiendo y le sigo teniendo odio y no le puedo ni ver. Resentimientos, amarguras. Hay que perdonar. Y hay que también aprender a pedir perdón. Necesario. Y eso nos va a quitar malezas. Pero el verdadero arrepentimiento es el que determina cambios. Yo les he puesto los ejemplos. Yo siempre me acuerdo de una prima mía que cuando ella era pequeñita, ella era muy necia, le gustaba agarrar todas las cosas y la mamá la retaba y le decía, Pau, te voy a dar porque si no toques o te doy. Y era tan necia, que ella venía y le sonreía y agarraba y la otra mano se la ponía para que le diera. Yo voy a agarrar, en pocas palabras voy a seguir. Se reía con la picardía, agarraba y ponía la mano para que le diera. A veces nosotros como con Dios hacemos algo parecido. Señor, perdóname, pero apenas salió de la iglesia se le olvidó. Eso más o menos no es un cambio de actitud, no es un verdadero arrepentimiento. No es un perdonar realmente, es un perdonar a medias. Amados hermanos, tenemos que aprender a perdonar. Muchísimas veces inclusive hacemos cosas sin querer. Pero guarde su corazón y no se llene de resentimientos. Uno tiene que conocer la persona.
Eso siempre lo he dicho. Yo conozco a la persona y sé lo que esa persona es capaz de hacer. Pero una cosa es que yo sepa qué es capaz de hacer y otra cosa es que yo le pueda perdonar. ¿Me explico? Porque es que el hecho de que usted haya perdonado a alguien no significa que usted vuelva a facilitarle. Si es una persona, amados hermanos, que le gusta robar, usted le perdona, pero no le va a poner la billetera a la mano. ¿Me explico? Amén. Que el perdón no significa que usted le vaya a facilitar nuevamente que vuelva a hacer lo mismo. A eso me refiero. Que usted sabe que a una persona le gusta hablar mal de los demás. Ya usted lo sabe. Que hable si quiere, le perdona. Pero usted no le va a ir a contar su intimidad. No. ¿O sí? No. Es que entonces separemos lo que significa perdonar, ¿me explico? Y conocer. Es que nosotros tenemos que conocer y sabiendo que esa persona, porque es que hay algunos que para perdonar se echan un carretón encima para poder perdonarle. Eso lo hizo porque esto y aquello y lo otro para poder perdonarle. No, la persona es así. Y conocemos a la persona. Porque yo conozca a la persona no significa que yo no la perdone. La conozco para no volver a darle la posibilidad. Ese es el punto. Pero sí se tiene que perdonar. Y si a usted le corresponde, es el papá, es la mamá, es la autoridad, si a usted le corresponde, tiene que corregirle. Y tendrá que corregirle. Y eso no significa que no le haya perdonado. Significa que le importa. Tiene que sembrar. Entonces, eso es arar. Eso es arar. En un matrimonio a veces el arar es duro. Con los hijos a veces se torna duro. A veces hasta con los mismos jefes donde se trabaja se torna duro el arar. Porque son inconversos por muchas cosas. Con los vecinos, hay vecinos que, Dios mío, hay personas que son difíciles, pero difíciles aún de soportar. ¿Cierto? Amén. Personas que son difíciles, pero el perdón tiene que estar y la tolerancia. Yo le tolero, mas no le voy a ir a poner la facilidad de que siga dañando. ¿Me explico, amados? Porque es que, ¿sabe por qué me detuve a explicar esto? Porque es que hay veces que las personas entienden mal este punto y creen que pedir o que perdonar significa hacer alfombra y que me vuelva a pisar. Y me vuelvo y me pongo para que me vuelva a pisar. Lo que es aprender para saber en qué terreno estoy pisando. Tenemos que saber si este terreno no está bueno, tengo que afirmarlo. Si este terreno tengo que quitarle piedras, se la quito. Yo tengo que conocer el terreno en el que estoy pisando. Entonces no se engañe, no se engañe. Si quiere sacar adelante su hogar, no se engañe. Sepa quién tiene al lado. Perdone, pero sepa quién está al lado. Usted quiere sacar adelante a su hijo, no se engañe, sepa quién tiene de hijo. Tristemente, hay madres, y yo conozco un caso hace muy poco, una madre cuyo hijo es, pero terrible. Pero cada vez que a esa madre, la maestra le decía a su hijo, esa mujer oía y decía, y aquello y lo otro. Y empezaron a haber problemas en el bus y en el transporte y a donde quiera que iba el niño y era todo el mundo el que estaba mal, su hijo no. Hay veces que nos engañamos y no queremos mirar un poquito más lejos, ¿verdad? Bueno, me detuve allí porque sé que hay momentos en que estas cosas pasan y es bueno transmitírselas. Conozcamos, pero el perdón sí tiene que haber. El perdón, sí, no podemos albergar en nuestros corazones resentimientos con alguien. Segundo punto, lo alcancé a tocar, alcancé a hablar de que el terreno se tiene que poner a abono. Entonces, allí es donde empezamos en ese plano de nuestro corazón y que yo creo realmente que nosotros tenemos que descubrir que constantemente necesitamos de la presencia de Dios
Constantemente necesitamos de la presencia de Dios. El que nos nutre, el que nos abona, el que nos ayuda, de quien viene todas las cosas es de Dios. Esto es lo personal. Pero en el plano de sembrar hacia otros, yo creo que, amados, pensamos en una persona, ¿recuerdan? En una persona cercana. Espero que hayan pensado ustedes en alguien. Dios permita que usted descubra que no se puede quedar sin transmitir lo que recibe. Una persona como mínimo. Una persona como mínimo. Pero entonces el abono significa que usted busque cercanía con esa persona. Que busque, sí, porque si usted le quiere predicar al japonés está como medio difícil. Primero porque tiene que aprender a hablar japonés. Está difícil. Busque cercanía con esa persona. Acercarse, amistad, ponga un puente, algo, inclusive hasta un partido de fútbol, algo, un juego, una actividad, alguna cosa que les pueda unir. Pero busque ese puente. Eso es abonar, buscar la oportunidad para presentar. Allí en este término del abonar es empezar a presentar poco a poco lo que es Dios, lo que Dios hace, la misericordia de Dios. Pero hágase amigo de alguien y que esa persona pueda ver en usted a alguien diferente. Eso es abonar, ayudar, dar todo lo mejor que usted pueda a esa persona, que esa persona pueda confiar en usted, que pueda encontrar en usted a alguien a quien puede recurrir, porque encuentra la diferencia. Yo creo que allí es definitivamente cuando se coloca eso, es cuando nosotros empezamos en ese proceso de ir presentando a nuestro Señor Jesucristo. Poco a poco vamos abonando. Yo creo en Dios, en medio de la conversación, gracias a Dios, en medio de la conversación nosotros estamos poniendo lo que creemos. En medio del momento siempre lo vamos a manifestar y no importa el lugar donde nos encontremos, hasta en los lugares que menos nosotros nos imaginemos, allí nosotros podemos manifestar de Dios. Yo veo como por ejemplo los futbolistas se han dedicado, a los que son creyentes se han dedicado, yo amo a Cristo, creo en Cristo, se levantan sus camisetas y cada vez que tienen la oportunidad le den gracias a Dios, le damos por esto y esto y esto, y después dicen aquello, lo otro. O sea, hay muchas formas de nosotros presentar a Cristo, muchas. Tendríamos que ser ingeniosos. Abonar es eso. El tercer punto es cuando ya se planta la semilla. Ya la semilla, aprendí que hay que, cuando se ara, se mueve bastante la tierra, no es muy por encima, sino que siempre se mueve por lo menos 6 pulgadas, por lo menos se mueve la arena un poquito profundo, no es tan por encima. Entonces lo que significa eso es que nuestro trabajo debe ser un poco esforzado. Ahora se planta la semilla. Plantar la semilla es la semilla es la palabra de Dios. En nosotros la semilla sencillamente hace la diferencia, pero cuando nosotros se la plantamos a otra persona, allí podemos nosotros ver que realmente Dios se va a encargar de hacer el cambio y la transformación. Yo bendigo a Dios, porque nosotros hemos visto llegar muchas personas de una manera y con el paso del tiempo verles y son otra persona. De ustedes, alguno de ustedes podrá decir, yo llegué de una forma y ahora soy otra persona. Conozco de ustedes personas que llegaron borrachos, hechos trizas, y que hoy día son personas de bien y que han cambiado su vida, con vicios que estaban destruyendo su cuerpo, algunos de ustedes, y Dios les ha ido enseñando el dejar de lado vicios. Personas que les ha cambiado y les ha cambiado el rostro y les ha cambiado la mirada. Algunos les ha cambiado sus matrimonios y sus hogares. Y vamos en un proceso. Pero para que ese proceso sea realidad tiene que haber de verdad un arar en nuestro corazón. Un arar. Amados, hay una perseverancia, porque yo hoy quito una piedra y después dentro de un año vengo y me quito la otra piedra. Pues entonces su proceso será bien largo. Pero mientras usted quitó la otra piedra, le cayeron 100 más. Me explico, se llama perseverancia. Hay que tener perseverancia.
Imagínense ustedes en una esquina y se barre hoy y quedó todo limpio, pero regresa dentro de 3 semanas. ¿Cómo encuentra usted esa esquina? Y como la ven sucia, le echan basura allí además. Entonces hay que tener perseverancia. La palabra de Dios es necesaria sembrarla para que definitivamente ella haga el cambio. Cuarto punto es que después de haber sembrado esa semilla, había que cubrirla con suficiente tierra. ¿Por qué? Porque cuando no se siembra con suficiente tierra, la semilla se seca. Cuando la semilla de trigo se siembra, se tiene que cubrir, porque si no el sol la seca. Se tiene que cubrir porque si no vienen las aves y se la comen. Y la persona queda esperando a ver cuándo es que va a salir. Nunca, porque esa semilla se secó o fue comida. Entonces esto nos habla a nosotros de protección. Nosotros tenemos que hacer con la persona un testimonio, un seguimiento, un enseñarle a leer, un enseñarle hay que orar, un enseñarle que hay que leer la Biblia, un enseñarle que hay una iglesia donde puede asistir. Después de presentar la palabra no la podemos dejar allá afuera, porque ¿qué pasa? Podemos hacer un trabajo evangelístico multitudinario, pero debemos tratar, y la mejor forma de servirle al reino es hacerle un seguimiento a la persona que se conquista. No se puede dejar suelto. Entonces, proteja. Y allí indudablemente de nuevo entra la oración. La Biblia dice que oremos en todo tiempo. Después viene y dice que se necesita que reciba agua. Se necesita que reciba agua. Yo creo que por eso es que nosotros en la iglesia hemos instaurado algo que se llama discipulado. Es esa agua. La persona necesita ser instruida, la persona necesita ser cimentada. Los que han decidido hacer un discipulado han cambiado. Los que han decidido hacer un discipulado, yo creo que todavía no nos ha pasado el primero que no haya decidido bautizarse porque entendió. El que decide discipularse no se deja llevar por cualquier viento de doctrina, porque tiene la esencia, porque tiene la base. Por eso nosotros insistimos en eso, es que se necesita ese riego. Por eso es que nosotros tenemos que traer a la persona a la iglesia. Y por eso es que se necesita ese cuidado. Y un cuidado es echar tierra encima, pero es necesario seguir echando agua. Ahora hay algo que yo aprendí, y es que, fíjense esto que me pareció interesante. El trigo rápidamente prospera y rápidamente da cosecha, pero la semilla de trigo se puede guardar para después plantarla de nuevo, pero si se guarda después de mucho tiempo, ya no va a servir para nada. Óiganme esto, rápidamente produce. Por eso hay algunos que llegan al Señor y a la semana siguiente se trajo toda la familia. ¿Sí o no? Amén. De ustedes ha pasado así. Amén. Llega el Señor y rapidito se trajeron la familia. Pero ahí dice que después de pasados los años, si esa semilla que se ha guardado no se pone en práctica, ya no va a dar grano. Entonces por eso es que a veces uno mira personas que llegan, pero no llega más nadie. No traen a nadie. No hay más nadie. ¿Por qué no hay más nadie? No, porque es que ya se acabaron las personas a mi alrededor. No. Es sencillamente porque guardan la semilla. Entonces, esa es la base en la cual de pronto Dios nos dice que nosotros no podemos tener la luz guardada bajo, ¿qué? La gracia. Y ese es el punto. Y hay veces que hemos ganado una semilla y nos quedamos con eso. ¿Usted come hoy y ya con eso se quedó el resto de su vida? ¿O usted necesita seguir comiendo? Así es con el Señor. Usted se ganó un alma hoy y pasaron los años. No, sí, fue que yo allá en el año 1000, espérese pastora, en el año 1050 me conquisté un alma. Perdón, hermano, esto no es así.
ya después de sembrado, se vuelve a sembrar, se vuelve a cosechar, porque así como usted come hoy, mañana también tiene que volver a comer. Hoy cocinó, mañana también. Tiene que alimentarse. Entonces, yo quiero decirles a ustedes, inclusive en el discipulado están las bases del evangelio, de cómo evangelizar. ¿Qué hacemos nosotros para evangelizar? ¿Quieren saberlo? Vayan y hablen con la hermana Isabel. Y diga, yo quiero discipularme. Tienen que presentar el amor de Dios, primero que cualquier otra cosa. Hay algunos que llegan con remo, tienen que presentar el amor de Dios. Porque algo enamora es saber que hay un Padre que siempre está queriendo cuidarnos a nosotros, y eso es verdad. Y eso lo sabemos, y eso tenemos que transmitirlo. Después nosotros tenemos que transmitirle a las personas que aun cuando Él nos amó, nosotros le hemos fallado a Él. Así se evangeliza. Indudablemente, apréndase los pasajes bíblicos, porque usted tiene que aprendérselo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene que aprendérselo. Es la palabra la que va a hacer la obra. Pero el orden es, Dios te ama, te amó tanto que, y después de que digo, pero con tú y que te amó, tú le has fallado. Y es que todos nosotros le hemos fallado. Es que es verdad. Primero es verdad que Dios nos ha amado, y segundo es verdad que nosotros le estamos fallando todo el tiempo. Entonces viene la palabra de arrepentimiento, pero arrepentimiento verdadero. Que si no hay un verdadero arrepentimiento, quedamos allí en una falsedad. Ya después de ahí en adelante es una falsedad. Y entonces allí es donde le tenemos que decirle que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Versículos bíblicos. Pero después tiene que decirle, pero tú es necesario que tú recibas a Cristo. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estoy diciendo, hay que aprenderse los pasajes bíblicos. Pero si usted no se los ha aprendido, usted sabe que primero le presenta el amor, después el arrepentimiento, y después puede decirle a Dios, perdóname mis pecados. Eso no es difícil. Perdona. A la potestad, de decirle que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque lo dice la Biblia, que Él es el camino. Eso se lo sabe todo el mundo. Él es el camino, la verdad y la vida, y solo a través de Él se llega al Padre, solo a través de Él. Y se derriban pensamientos de mucha gente que piensa que a través de otros mediadores se llega al Señor. Porque se presenta la verdad bíblica que dice que solamente a través de Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida, y solo a través de mí se llega al Padre. Y se van derribando conceptos. Se le habla que es por la gracia, y esto por medio de la fe, no para que, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces le va a decir a la persona, porque yo soy muy bueno, así le van a decir por montones. Es que yo soy muy bueno. Yo, pero es que usted no se va a salvar por obra, porque muchos creen que se salvan es por obra. Cuando la obra es un resultado de lo que creo. Primero tengo que creer. Soy salvo es por medio de ¿qué? De la fe, no por obras, para que no haya la persona altiva. Y ya llega al punto que le dice a la persona, tiene que confesarlo con los labios, creyéndolo en el corazón. Porque lo dice Romanos 10:9. Es si confiesas, ¿verdad? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Me alegro por los que lo saben. Bendito sea Dios. Él lo levantó de entre los muertos. Serás salvo. Romanos 10:9. Cuando ya nosotros le decimos a la persona, si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, tú eres salvo. Así de sencillo. Porque ya pasó por el proceso de arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos. Ese es el centro. Eso es sembrar. Y usted dice, pero yo apenas estoy llegando hoy. No sé si hay alguno que haya llegado por primera vez a este lugar, porque no veo caras nuevas, pero si usted llegó apenas hoy, si usted apenas me está escuchando hoy, por primera vez, yo le pongo el ejemplo clave. La samaritana solamente tuvo un solo encuentro con Jesús. Salió y se conquistó un pueblo entero. Samaria.
¿Cómo le parece a usted? Apenas tuvo un día con el Señor, un rato con el Señor, un rato. Entonces usted dice, no, tengo que aprenderme todos esos pasajes bíblicos que me dijo la pastora, si no, no puedo evangelizar. Apréndase uno. Que si confiesas con tu boca, apréndase ese nada más, Romanos 10:9. Esa es la tarea que le pongo. O no se lo puede aprender, bueno, póngaselo a leer. Y si no se lo pone a leer, bueno, entonces dígale lo que Dios hizo en su corazón, lo que Dios hizo en su vida, lo que Dios le habló. Y entonces allí empieza todo un proceso. Amados, la Biblia dice que Jesucristo le habló a multitudes, Jesucristo le habló a grupos en casas, Jesucristo le habló a una sola persona, por uno solo se movía, iba, lo buscaba. Yo no sé si usted fue llamado en multitudes, en grupos, o a usted solo le habló el Señor. Pero así como alguien se preocupó por orar por usted y por ir donde usted, preocúpese usted por una persona. Y cuando usted empieza a sembrar, la bendición cae sobre aquella persona, pero Dios le mira a usted y también sobre usted está la bendición, porque usted está sembrando, usted va a cosechar. Amén. Usted siembra, usted cosecha. Pero va a haber otro que conozca también de esta verdad. Esa es la forma. Y así, cuando nosotros actuamos de esa manera, la gloria de Dios desciende sobre nuestra vida porque desciende. Fue una orden, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es una verdad y Dios nos lo dejó estipulado. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. El Señor a nosotros nos ha mandado a ser discípulos. Vean, 1000 veces he dicho desde este púlpito, discipúlense. Si un lugar da facilidades este, hasta le preguntamos cuándo puede, hermanito, y no se le cobra. Pero entonces no se discipula aquí y sale a pagar allá afuera un poco de dinero para que le enseñen cosas raras. Y eso ha pasado en este lugar. Que yo digo, no valoran lo que tienen y salen corriendo a pagar en otro lugar algo que no les va a servir. No lo puedo entender. Pero dice ir y hacer discípulos, enseñándoles a que guarden todas estas cosas, enseñándoles a que guarden la palabra. Y debe ser predicado la palabra en todo el mundo para que entonces Jesucristo venga. Las señales del fin del mundo ya están. Faltan muy pocas. Pero ¿sabe qué se necesita? Que si queremos que Cristo venga, necesitamos que se predique el Evangelio. ¿Y para qué está usted entonces? Es para eso. Dios lo trajo aquí y le dijo, ¿quiere un empleo? Bueno, yo se lo estoy dando. Hay algunos que aceptamos ese empleo. Algunos decimos, sí Señor, aquí estoy, envíame a mí. Y entonces Él lo envía a uno donde Él quiere enviar. Él hace con uno lo que Él quiere. Él va a hacerlo. A veces aquí, en otras veces en otros lugares, lo lleva a uno a muchas partes. Dios hace lo que Él quiere. Ahora, definitivamente creo que es tiempo de que nosotros miremos ese pasaje bíblico que está en Lucas capítulo 8, versículo 5. Lucas 8, versículo 5. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. Miren eso. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. En otro pasaje bíblico que es paralelo, que es Mateo 13, en Mateo 13, versículo 5 dice algo que enriquece este pasaje. Dice, porque cayó en pedregales, no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Entonces, cuando caen pedregales, como no se hizo la tarea de arar, ¿qué pasa? Que sale rápido. ¡Wow! Germinó rápido. ¡Qué bien! ¡Qué estupendo! Hay algunos que les dicen, usted se gana no sé cuántos millones, pero hoy nada más hace esto y ya mañana lo tiene. Todo lo que se le presente así tan fácil, hermano.
deténgase un poquito. No, es que eso seguro que es el milagro de Dios. Vea, cuando es el milagro de Dios hay una plena seguridad en nosotros y Dios nos los ha revelado antes y nos los ha vuelto a decir hasta que Dios lo hace. Entonces Dios viene confirmadísimo, le puedo asegurar, porque sí se ven los milagros de Dios. Sí se ven. Sí se ven. Aquí más de uno tiene cuentas en el banco que se le fueron borradas o no. Aquí, en este lugar y entre ustedes y los que no están aquí sentados, hay muchos testimonios. Testimonios de deudas que les han dicho, déjela así. Testimonios de pagadiarios que les han dicho, en mi presencia ha sucedido este tipo de casos, les puedo asegurar. Ahora cada vez que tengo un pagadiario no me va a venir a llamar. Pero ha pasado. Que yo misma lo he visto, ¿no? Que llegó el pagadiario y estamos amenazados y esto y aquello y lo otro. Bueno, esto, hasta ahí. Y el pagadiario ha dicho, no más, hasta aquí. Y no me ha pasado una vez. Por eso le dije, ahora no me vayan a llamar porque tienen un pagadiario. Pónganse al día más bien. Oyó, pónganse al día, en serio y esfuércense. Por si las dudas, hay aquí alguno con ese tema, ¿no? Por si las dudas. Pero no una vez me ha pasado. Y el pagadiario ha dicho, no se preocupen más, no más, tranquilo, no hay problema. Es que si no es y amenazan y ustedes saben que más de uno no solamente amenaza, son reales. Hemos visto testimonios de respuestas de Dios impresionantes. Amén. Pero cuidado con algunas que no son tan testimonios, sino que son engaños y la persona cae en el paquete chileno. Yo no sé por qué le llamarán chileno, no sé si que el primero que lo hizo fue chileno. No sé, amamos los chilenos, entre otras cosas, de verdad que sí amo mucho los chilenos, gente linda. Ahora, otra parte cayó, voy a seguir acá, otra parte cayó, esa fue una propaganda, entre espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Sí, hay plantas que ustedes miran, que usted puede sembrarla, pero como se le ocurra sembrar otras que las raíces son como una yuca, eso va acabando con lo que vaya en el camino. Y las quiere arrancar, ¿y a dónde las puede arrancar? Entre espinos. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas decía a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. Porque es que hay algunos que oyen, pero realmente no entienden nada. Y eso pasa. Como yo le estaba diciendo en Mateo, creo que fue Mateo 13, pero en el versículo 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. Quiero decir que el fruto puede ser en algunos el 100%, otros van a poder ver el 60 y otros van a poder ver el 30, pero todo esto tiene que ver mucho con la disposición de la persona. Hay algunas personas que ustedes miran que prosperan, pero van ahí, se toman toda su calma, todo su tiempo y ahí se quedan, está bien. Pero hay personas que dan lo mejor de sí. Y dar el 100% no significa que no duerman, dar el 100% significa dar lo mejor. Porque uno puede tener mucha capacidad, y yo he tenido hermanos así, hermanos que tienen tantas capacidades que uno dice, Dios mío, ya podría ser hasta apóstol, pero no dan fruto. En cambio, uno mira personas que de pronto tienen menos capacidades, que no tienen tantos dones, que no tienen tantos talentos, pero se esfuerzan y aman. Y lo que hacen, lo hacen, no importa, se equivocan y todo, pero lo que hacen, lo hacen lo mejor que pueden. ¿Usted qué cree que le interesa más al Señor? A mí me gustaría mucho que esos que les veo tanta capacidad y no dan lo que deben dar, se levantaran para el Señor y le dieran lo mejor, y que esa historia del no dar, del no crecer, quedara en el pasado. Pero tristemente los hay.
Pero eso sí, lo que debemos llevarnos cada uno de nosotros es hacerlo mejor. A veces en los matrimonios, cuando se agarra rabia, entonces la esposa se convierte en la maravilla del siglo. A veces el esposo también, cuando agarra una discusión y una todo lo hace, pero vea, de maravilla. Pero como lo que lo está impulsando es el enojo, no es verdadero cambio, eso no dura mucho. El fruto es para un ratititico muy corto. Pero cuando de verdad el motor es Dios, se mantiene la paciencia, se sigue, y no es sino como el tren que va despacio, arranca, pero poco a poco hasta que toma su máxima potencia. Su máxima potencia. Es así. Pero hay algunos que de enojo ya lo cogen el carro y ya le metió hasta cuarta y quinta de una. Y salió y chillaron las llantas. Y dañó las llantas, le daña el motor, le daña el cambio, pero no consigue nada bueno. No es de una. Yo creo que nosotros tenemos que aprender de esto. Miren, hermanos, toda la palabra se puede llevar a todo ámbito y a toda circunstancia que estamos viviendo. Hay que tener oído. Entonces le preguntó qué significa este pasaje, y entonces en el versículo 12 dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y le quita la palabra de su corazón para que no crean y se salven. ¿Quién les quita la palabra? El enemigo. Ahí sí es el enemigo. Son los que están junto al camino, son los que oyen, de oídas oyen, pero no quieren decidirse. Ellos oyen, hombre, no, tú no vengas con esos cuentos, no, que otro día voy, no, hombre, no, yo quiero dormir mejor, no, y no quieren oír la palabra. En el versículo 19 de Mateo 13 dice, y no la entienden, oyen la palabra y no la entienden. No la entienden porque el enemigo les ha tapado oídos y ojos. Hay personas que uno les está hablando y uno mira y no entienden. Porque es que quieren las cosas como ellos ya han pensado que tienen que ser, no como dice la palabra. Y hasta se enojan con uno. Y a uno termina siendo el malo del paseo. No importa. Pero nosotros tenemos que seguir sembrando lo que es. Los de la piedra, dice, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Dice, cuando llega, creen en algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Pero es que si yo estoy con el Señor, ¿por qué me tienen que pasar estas cosas? Y entonces, como ya empezar, siempre que voy a servirle al Señor me pasan cosas, entonces me aparto. Y está ese cuentecito de que cuando vas a servir al Señor, siempre te van a pasar cosas. Dios, cuando le vas a servir al Señor, más bendiciones vienen a tu vida. Amén. Que entonces estás en manos de que Dios, que pueden aparecer las circunstancias, resístela. Su gente se resiste y huirá. Pero ahí dice también en Mateo 13, dice aflicción. Cuando viene el tiempo de la aflicción, yo conozco más de una persona que cuando llegaron, se hizo el milagro, gloria a Dios, le pasó alguna cosa, nomás lo ve uno, se desaparece. De pronto Dios los bendice, luego vuelven y llegan. Ay, hermano, ¿qué se había hecho? No hubiera visto todos los problemas que tuve. Ay, regresó. Sí, porque Dios me hizo un milagro. Bueno, versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes. Dios, ¿por qué no puede andar el hombre afanado todo el tiempo? Las riquezas, porque si una cosa ahoga la palabra de Dios es el amor a las riquezas. El engaño de las riquezas, dice Mateo 13. ¿Por qué el engaño de las riquezas? Porque las riquezas no encuentran la felicidad del hombre, y más de uno piensa que solamente va a ser feliz cuando tenga muchas riquezas. Muchas riquezas. Y yo conozco mucha gente con muchas riquezas que no tienen ni siquiera idea de lo que es el gozo. No tienen ni idea de lo que es ser feliz. Y los placeres de la vida, afanes, riquezas, placeres de la vida, y no llevan fruto. Esos son los que caen ¿en dónde? En los espinos. Más la que cayó en buena tierra,
Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Así que bendigo a todos los perseverantes que están en este lugar. Amén. Así sea la segunda vez que viene a la iglesia, pero ya hubo perseverancia. Aquí dice, bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, porque fruto se tiene que dar con perseverancia. En Mateo 13, versículo 23 dice sobre este mismo tema, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 160 y a 30 por uno. La pregunta es, ¿tú das lo mejor de ti? La pregunta es, ¿das por lo menos el 30%? Esa es la pregunta, por lo menos el 30%. Una hermanita, cuando estábamos allá en la casa de Betania, ella me entregó una matica, una hierbita de estas de lirio amarillo. Yo les conté la otra vez, ¿recuerdan? Una me dio, una de lirio amarillo. Y me pareció hermosa porque yo tenía las rosaditas. Y yo dije, ay, qué linda. Y yo sembré mi lirio amarillo y siempre estaba pendiente y miraba el lirio amarillo allí. El único, salía la florecita, la miraba y salía. Ella entre todas las rosadas sobresalía por el color. Y siempre estaba pendiente a mi lirio amarillo. Pasado el tiempo, empecé yo supe, no lo sabía. Pues la semillita va cayendo en tierra y va saliendo otro lirio, pero como habían tantos rosados, estaba tan tupido, nada más salía esa, no le permitía. La semilla que caía siempre afuera donde está el piso y indudablemente no prosperaba el lirio amarillo. Pero cualquier día tuve el sueño que les conté, soñaba que todo floreciera rosado, que todo floreciera fucsia, que todo floreciera amarillo, que todo floreciera blanco. Y con la amarilla quería unas moradas para que se viera ese contraste de color. Cuando ve uno esas grandes tierras, esos grandes terrenos con esas flores y se ve tan hermoso, algún día soñé y yo dije, quiero ese pedacito de tierra blanco, este lo quiero amarillo, este lo quiero. Y empezamos a tomar las semillitas y a echar las semillitas y a echarlas. Yo les conté, se llenó, cualquier día amanecí, salí a ver y vi todo florecido, blanco, todo rosado, todo amarillo, y la sorpresa de las flores, esas moraditas que había puesto alrededor, que parecía que las hormigas se la habían comido, salieron y se veía todo enmarcado de esas florecitas moradas hermosas. Y alabé a Dios con todo mi corazón. Pero entonces, de pronto la hermanita me dijo, hermanita, ¿usted todavía tiene aquel lirio amarillo? Le dije, sí, hermanita. Todavía lo tengo. Me dice, yo no tengo ninguno. ¿Cómo va a ser si usted tenía varios? Sí, pero no tengo ninguno. Entonces me dediqué y empecé a recoger muchas semillitas. Y le traje un vasito lleno de muchas semillitas. Y le dije a ella, se las entregué y le dije, usted me dio una. Esto es lo que hace Dios. Dios multiplica. De aquí a usted le van a salir cientos de lirios. Tiene suficiente para llenar todo el jardín si quiere con lirios amarillos. Pero la enseñanza es que nosotros podemos ser multiplicadores, que no nos podemos quedar con un lirio que después con el paso del tiempo se muera, con una semillita que después de mucho tiempo tenerla y sin darle el verdadero uso se muera. No sé si ustedes qué capacidad tienen, buenos en las matemáticas, buenos con las manualidades, algunos son muy buenos para referir chistes, muy diestros en el computador, hablan muy bonito, peinan bonito, no sé, pero con un solo talento que usted tenga, uno solo, con ese solo talento usted puede multiplicar, puede hacer feliz a una persona, puede brindarle amor a una persona, brindándole ese talento que tiene con amor, un talento nada más, uno.
con un solo talento, usted no sabe si esa persona a quien usted le sembró ese solo talento puede ser una persona multiplicadora. En este caso, esta hermanita me dio una a mí, pero yo le devolví multiplicado. Le dije, así hace Dios. Siempre uno, con una sola persona, su propia familia, sus amistades, uno. Siempre en su corazón amor. El amor que usted siembra en otro va a hacer que dentro de usted el Señor crezca. Amén. Cuando usted brinda amor a otro, el Señor dentro de usted va haciendo una transformación y usted no se da cuenta. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el que da el crecimiento es el Señor. Amén. Conviértase en multiplicador. Pero no hablemos de multiplicación todavía. Uno, de 30, del 60 o del 100, usted decide. Pero hoy le estoy pidiendo lo mínimo. Ahora, si su corazón ama mucho a Dios, entonces hará como la mujer del perfume de alabastro. Ella dio lo mejor. Y el Señor no le pidió nada, pero ella le dio lo mejor. ¿Por qué no cierra sus ojos? ¿Usted quiere una buena relación matrimonial? De bueno, no por rabia. ¿Usted quiere buenos hijos? Mírese en qué se ha equivocado y cambie. Usted, el que cambia al otro es Dios. Cambie usted. Usted quiere conquistar a alguien en su familia. Un solo talento. No le digo todo lo que tiene. Ame. Un anciano cruzando una calle pero no tiene vista. Necesita solamente una persona que lo tome y lo atraviese. Algo sencillo. Usted tiene vista. Hay muchos que no tienen vista y necesitan de uno que le diga: Cristo existe, para que se abra la verdadera visión de Dios. Amados hermanos, ¿estará usted dispuesto a dar ese poco que necesita Dios para que sea usted un multiplicador? Siempre sea fiel en lo poco. En lo mucho lo pondrá el Señor. Sea fiel en lo poco. Fiel en lo poco. Los grandes hombres exitosos tienen historias que empezaron en lo poco, en lo humilde. Pero un corazón humilde levanta a un gran hombre. Pero un corazón soberbio quebranta al mejor. Un corazón humilde despierta todo lo bueno, pero un corazón altivo y soberbio no solamente se destruye a sí mismo, sino que desdicha a los demás. Un corazón sencillo delante de Dios es aquel que está dispuesto a hacer lo bueno, siempre lo bueno, esforzándose para alcanzarlo. Y yo les animo a que ámese a sí mismo y ame a los que están a su alrededor. Empiece. Esto es de dar un primer paso, pero después de que lo dé, no dé vuelta atrás. Amado Rey, aquí hay una iglesia, aquí hay un pueblo. Hay necesidades, pero en este instante, Señor, lo que requerimos de ti es tu ayuda para entender el paso que se tiene que dar, para entender, mirar qué hemos hecho hasta este momento. Ayúdales. Y este es el tiempo para que miren lo que han logrado, lo que han alcanzado. Muchas cosas pueden darle gracias a Dios, pero miren en lo que se han estancado.
donde se necesita su siembra en este momento para ganar almas para el Señor, donde necesita sembrar en su casa, en su economía. ¿Qué necesita hacer? Siempre con amor. Ve al necesitado. Si es financiera la situación, el hombre piensa que cuando hay problemas financieros tiene que ahorrar hasta el último peso y ser huraños, tacaños. Pero la verdad de Dios es otra. Donde tienes que sembrar en tu hijo. Entonces no lo recrimines más y ámalo. Siembra, ámalo. Siembra. Dios es amor, entonces lo que tú tienes que sembrar es eso, amor. Pero es que ya yo le he hecho. Váyase y hágalo de nuevo. Siempre para el Señor. Y todo lo que haga, hágalo con amor. Amado Dios, sé que hay disposiciones en este lugar. Sé que algunos estarán reflexionando y espero que tu Santo Espíritu los ayude a que cuando salgan de aquí sigan reflexionando y que cuando llegue el momento justo les recuerdes esta palabra, venciendo con el bien el mal. Dios, que edifiquen, que sean multiplicadores, que sean de alcances, que sean de metas, que cambien sus vidas rotundamente, que sean de los que instruyen, de los que ayudan, de que sean de esos a los que otros miren y digan qué belleza lo que Dios ha hecho con ellos, que sean de los que crecen, Señor, que sean de los que motivan, que sean de los que animan, que sean de aquellos que viven felices, que tengan gozo, que tengan paz en sus corazones, que aprendan a perdonar, que sean, oh Dios, personas sanas en el corazón, que hayan aprendido a pedir perdón, Señor, y aprender el secreto del perdón, Dios, a que tú les ayudes, Dios de la gloria, a hacer las cosas conforme a lo que dice tu palabra, no a conceptos humanos, personales, fortalezas y argumentos que levantan en contra de tu conocimiento. Dios, yo bendigo cada hermano. Yo quiero que usted levante sus manos por un momento a Dios. A Dios. Abra sus ojos con fe. Porque el que da la vida y el que hace el cambio es Dios. El que hace el cambio es Dios. Y si usted cree, entonces con fe dígale: Señor, aquí están mis manos, Dios. Aquí están mis manos, necesito de ti. Aquí están mis manos, necesito de ti. Aquí está mi vida, necesito de ti. Señor, quiero servirte, Señor, quiero servirte. Dios, ayúdame a sembrar. Verdaderamente deseas, dile: Señor, aquí están mis manos, yo quiero sembrar. Recibe la semilla, la fuerza, el ánimo, las soluciones, lo que necesitas. Recibe la semilla, reciban la semilla, lo que requieren para el cambio, lo que requieren para su hogar, lo que requieren para su casa, lo que requieren para cambiar, para ser un transformador, lo que requieren para poder brillar y otros puedan entonces ver de parte de Dios. Dios,
haces lo que quieres. Entrega a Dios lo que necesitan. Ayúdales a cambiar. Ayúdales a encontrar la fuerza en Él. Ayúdales a descansar y a tomar fuerzas en ti, a creer, a transformarse. Señor, hoy te pido, Dios, que transformes. Hoy te pido, Dios, que hagas la obra. Hoy te pido, Señor, que siembres. Hoy te pido que abones. Hoy te pido que cuides. Hoy te pido, Señor, que hagas tu obra perfecta. Hoy te pido, Señor, tu manifestación poderosa, oh Dios. Hoy te pido, Rey, en el nombre de Jesús, que empiece, Señor, en ella, para que se traslade, Señor, oh Rey de Gloria, porque aún, oh Dios del cielo, no solamente en su corazón empieza un proceso, sino que empiecen a pasar cosas también a su alrededor, más allá de lo que alcanza a ver sus ojos humanos. En el nombre de Jesús, siembra, Señor, conforme a tu voluntad. Dale a cada uno, Dios, a cada uno sabiduría, a unos, Dios, entendimiento, a otros. Padre celestial, cobija, enseña, 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 Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Las verdaderas transformaciones que se necesitan, a que no se dejen rendir ante pequeños fracasos que parecen a sus ojos grandes, pequeños fracasos que pareciera que fueran grandes, pero que no son nada, porque lo que Dios tiene es mucho más grande que los pequeños fracasos que parecieran pasar. Pequeños fracasos en los que no deben poner la mirada, sino en la grandeza del Dios que sí les da lo que necesitan. Gracias te doy hoy, Señor, porque en esas manos que fueron levantadas, tú has plantado, Señor, lo tuyo, para nunca quitarlo, sino para multiplicarlo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús.